Lo dijo en la primera hora. Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Qué gusto estar en esta segunda entrega de Tostando Granizo. Hoy abordaremos un tema sumamente importante, el debate vicepresidencial. Cabe señalar que además de ser un hecho histórico en el país, este encuentro constituye, por supuesto, un ejercicio democrático imprescindible hacia los electores, ¿no? Pero además un ejercicio democrático que destacó por tener rostro de mujer. ¿Cuáles son sus apreciaciones preliminares, Anita, Jimena? Hola a todos, un gusto, bienvenidos a este espacio de Tostando Granizo. Vamos a conversar del debate vicepresidencial. Les saluda Jimena Ron. Este debate que además ha dado mucho de qué hablar porque, como bien decía Anabel, tiene rostro de mujer y hay que destacar toda la participación importante que han tenido las mujeres en este espacio y también un poco discutir las propuestas que pueden ser reales y de las que no. Buen día, ¿cómo están? Los saluda Ana Changuín y creo que era inevitable, ¿no? Que Tostando Granizo se pronuncie también sobre un hecho que considero histórico y es el ver un panel repleto de mujeres, un debate presidencial que si bien no era organizado por el Consejo Nacional Electoral, sí contaba con su aval y que tuvo un formato, yo diría, interesante, que permitió a las candidatas poder dar un mensaje al país y que nos dejan algunos comentarios y muchísima tela para cortar. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Me parece, para dar así un breve contexto del debate vicepresidencial en el marco de estas elecciones del 2025, bueno, podemos señalar que constituye una herramienta clave para la deliberación democrática. Este debate tiene un escenario electoral polarizado totalmente y en el que justamente, chicas, y hemos hablado de eso en algunos momentos, la figura vicepresidencial ha sido de una manera u otra pisoteada, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, es un momento clave. El 9 de febrero, 13 millones de ecuatorianos, 13 millones de electores, vamos a ir a las urnas para elegir presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta. Vamos a elegir 151 legisladores y vamos a elegir 5 parlamentarios andinos. Y en ese sentido, también señalar pues que es un momento también en el que los partidos políticos están debilitados. Por lo menos yo lo veo así, hay una debilidad de los partidos políticos. Muchos partidos políticos simplemente son como vehículos de ciertos candidatos para llegar precisamente a estos procesos electorales, pero no precisamente hay una militancia, hay todo un proceso, digamos, de haber transitado en estos partidos, y eso realmente es lamentable y eso es una deuda con la democracia que tienen los partidos políticos de fortalecerse y de llevar procesos en donde, por ejemplo, las candidatas a la vicepresidencia o los candidatos a la vicepresidencia no sean escogidos a última hora, en donde ni siquiera a veces se conocen entre el candidato a presidente o vicepresidente. Por eso considero que justamente este debate ha sido muy importante para conocer si quienes optan por este espacio manejan, por ejemplo, el programa de gobierno y tienen conocimiento de la realidad del país. Y creo que este debate tuvo bastante nivel, fue importante, y destaco precisamente, insisto, en este rostro de mujer y en esta capacidad que demostraron muchas de las candidatas que estuvieron en el debate. En efecto, y vamos a empezar por el inicio, ¿no es cierto? Porque además la Constitución de la República establece como función natural, digamos, la función principal de la vicepresidenta o del vicepresidente de la República, el suceder al presidente o a la presidenta en caso de ausencia
temporal o de ausencia definitiva. Esa es, digamos, la función para la que ha sido creada esta institución, que además mucho se cuestiona su permanencia dentro de la Constitución de la República también, ¿no? Se ha discutido esta posibilidad incluso de eliminarla, porque como bien decía Anabel, bueno, hemos sido testigos no solamente ahora, sino durante gobiernos pasados también, como la vicepresidencia o el vicepresidente se le ha encargado funciones, se le ha quitado funciones y bueno, no ha tenido, digamos, un rol claro, ¿no? Por eso es que en el debate presidencial, bueno, y además de esta función natural, hay una función que cumple cuando no está sucediendo el vicepresidente o la vicepresidenta, y es la función que le encarga el presidente. Por eso es que en el debate presidencial, Anita, la primera pregunta fue básicamente a qué acuerdos han llegado, sobre todo en este primer panel, ¿no es cierto? A qué acuerdos han llegado con el presidente a efectos de cuál es el rol que va a cumplir, ¿no? Creo que ahí hay muchas cosas que destacar. Yo quiero nada más decir que me parece que muchos se enfocaron algunas de las candidatas a la vicepresidencia de la República en ser representantes de la voz de las mujeres. Me parece que por ahí podría esto de aquí verse incluso como una debilidad, porque habría que mostrar a la vicepresidencia de la República con un rol, digamos, más generalizado quizás. Anita, no sé qué piensas. Bueno, yo en ese punto tal vez voy un poco a diferir. Creo que durante las intervenciones del primer bloque, porque hubo finalmente 4 bloques, primero para describir el rol de la vicepresidenta, luego, o del vicepresidente, luego para describir seguridad, economía y aspectos sociales. Pero más allá de que típicamente se tiende a encasillar, y esto es un poco generalizado, ¿no? A que las mujeres nos dediquemos únicamente a los temas sociales, yo sí vi aportes relacionados con temas económicos. Y creo que esto también evidenció inclusive algo que siento que siempre ha estado en deuda, que es el poder mirar o el poder percibir cuál es la ideología de los políticos, en este caso de las mujeres políticas que estaban frente al panel. Yo creo que se vio una posición bastante liberal, por ejemplo, de la candidata Carla Larrea en las intervenciones que dio, liberal en lo económico. Creo que probablemente fue la más liberal. También pudimos observar posiciones un poco más hacia el centro de Cristina Reyes, es lo que pude percibir. Creo que resaltó también, por ejemplo, Verónica Silva hacia la izquierda. Recuerden que Verónica Silva es candidata en el Partido Socialista. Creo que ella fue uno de los cuadros que destacó en esas intervenciones y que hablaron de temas duros, ¿no? Hablaron de reducción de IVA, hablaron de un IVA al 10%, hablaron de reducción del IVA al 12%, hablaron de cómo utilizar ahora y cómo destinar los recursos que no deberían ir solamente al pago de la deuda, crear centros financieros, hablaron de programas y de crédito blando. Bueno, hubo algunas cosas, ¿no?, que se quedan en el aire, hablaron de reducir las tasas de intereses, pero que siempre nos quedamos con esa oferta en las campañas y decimos, pero ¿cómo lo dicen y cómo lo van a hacer? Y bueno, ya. Pero en general yo creo que las candidatas esta vez sí abordaron temas diferentes. Y más allá, e incluso más allá de que podamos o no estar de acuerdo con su ideología, con su posición, con las ideas que da, yo vi muchísimo nivel, vi un grupo de mujeres, tanto en los 2 bloques, en el primero y en el segundo, que debo decir, creo que el segundo pudo haber tenido menos rating que el primero, y eso es una lástima, tal vez es una lección aprendida para los diferentes procesos. Creo que hubo esfuerzo, preparación, y pudimos ver a destacadas mujeres presentando sus ideas al país. Totalmente de acuerdo, sí, creo, coincido con mucho de lo que ha señalado Anita en cuanto a quienes quizás destacaron en este primer bloque. En el caso de Verónica Silva, por ejemplo, hablar de que no se puede trabajar solamente con mano dura, ¿no? Que hay que trabajar en lo social, que hay que impulsar y profundizar los temas sociales, dado que hay mucha, en los últimos años hay mucha desinversión precisamente en estas áreas. Yo, por ejemplo, creo que sí, en este sentido, aunque coincido en que ha habido un alto nivel, sobre todo mucho respeto entre las candidatas, ¿no? Se trataron con muchísimo respeto, sin dejar de señalar ciertos temas, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, en este caso, yo creo que si algo sí me parece que no fue adecuado, fue como apelar al populismo penal.
este tema de echarle la mano al populismo penal. Pero hubo rectificaciones también. Sí, hubo rectificaciones, pero por ejemplo se habla de pena de muerte o se habla, por ejemplo, de este trato que se le debe dar al adolescente que está en conflicto con la norma, ¿no? Cuando lo que se debería hablar es qué se va a hacer por la niñez y la adolescencia en este país, que es víctima precisamente, por un lado, de los grupos de delincuencia organizados que los captan forzosamente, y por otro lado de la fuerza pública que, como ya sabemos, está ejerciendo graves violaciones a los derechos humanos, como en el caso de los 4 niños de Guayaquil y como otros casos que ya han salido a la luz pública. Pienso que ahí sí hubo, me faltó, por lo menos creo que me quedaron debiendo en ese sentido, porque sí se debe hablar de estos temas. Por ejemplo, no se habló del conflicto armado no internacional, que de una u otra forma esta declaratoria del presidente de la República ha traído como repercusiones precisamente estas graves violaciones a los derechos humanos, y el tema de que ahora estemos con un caso tan grave como este de los 4 niños, ¿no? ¿Qué se va a hacer por la niñez y la adolescencia precisamente para que no haya deserción escolar, para que no sean víctimas de violencia sexual en los establecimientos educativos y en sus hogares? ¿Qué se va a hacer por ellos? Porque el tema de tratarlos como adultos ante la ley, eso realmente no va a conducir a nada, no va a mejorar las condiciones de la sociedad y no va a mejorar las condiciones del país. Entonces, por ese lado, creo que el tema de irse por el populismo penal, incluso una candidata que habló del trabajo por horas, cuando eso fue rechazado en la consulta popular. O sea, ¿cómo puedes hablar de trabajo por horas? También, por ejemplo, unos temitas que me quedaron ahí, es el hecho de que muchas candidatas, sí, y de que muchas candidatas, por ejemplo, te proponen temas que ya están en la norma, o te propones temas que ya están vigentes, políticas públicas que ya están. O sea, en algunos temas hubieron propuestas interesantes, innovadoras, y en otras significa, o por lo menos a mí me queda la duda, si conocen en realidad cuál es la realidad normativa del país y la realidad del país en sí, ¿no? Pero digamos, de eso se trata. A propósito de la realidad normativa del país, a mí me llama la atención varias de las propuestas. Yo creo que esto es algo en lo que incurren casi todas las candidatas a la vicepresidencia y el candidato a la vicepresidencia también, es en ofrecer temas que están más relacionados con la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, ofrecer temas que tienen por lógica o por competencia la Asamblea, que tienen que ver con la modificación de leyes, que si bien el presidente de la República podría o el gobierno podría de alguna manera incidir o digamos, contribuir, pero es una competencia, digamos, que está un poco fuera de lo que realmente pueden hacer, ¿no? Algunos temas también que me parece que están un poco reñidos con la Constitución, además del trabajo por horas, pero, por ejemplo, María Luisa Cuello sugirió una asamblea constituyente para eliminar el Consejo de la Judicatura a propósito de este cuestionamiento que se realizó en temas de seguridad a todo lo que pasa con los jueces, por ejemplo. También se propuso fiscales sin rostro. Esto es algo que ya se ha discutido y se ha establecido un poco que esto podría vulnerar derechos del derecho internacional de los derechos humanos. Y en cuanto a la Asamblea Constituyente para eliminar el Consejo de la Judicatura, pues digamos una propuesta que es un poco humo, porque eliminar el Consejo de la Judicatura no requiere una Asamblea Constituyente, necesitamos una reforma parcial a la Constitución y ya está. Entonces, mover toda la Constitución para una modificación tan sencilla no es una propuesta real. Lo que sí alabo, lo que sí creo que me parece que es interesante, es que yo no vi propuestas de Asamblea Constituyente salvo esta, ¿no? De María Luisa Cuello, además casi que de refilón. Pero una propuesta, digamos, de mover la Constitución, no escuché, y eso me parece positivo, en la medida en que no estamos generando una propuesta de cambio normativo integral para solucionar los problemas del país, porque eso no es real. La candidata Coello es binomio de Iván Saquicela, ¿verdad? Sí. Quien anunció también una asamblea constituyente desde el día 1, ¿no? Y creo que también es un dato importante para quienes están ahora mismo decidiendo su voto. Creo que hay algunas frases importantes que tal vez quisiera señalar rápidamente. Bueno, Carla Larrea de Construye, y bueno, ella fue la que abrió prácticamente la primera ronda de candidatos, hizo referencia al crimen organizado, nombró y mencionó en varias ocasiones a su candidato a la presidencia. Eso también lo debo destacar.
no todas las candidatas mencionaban a su binomio de manera tan reiterativa. Para mostrarse como equipo, ¿no? Sí, ¿no? E inclusive para que las identifiquen, porque creo que todos hemos estado haciendo este ejercicio de que cuando vemos una candidata decimos, ¿ella con quién va? Bueno, son 16, entonces aún nosotros que analizamos esto tenemos que siempre ir revisando, bueno, ¿y ella con quién está? Bueno, Cristina Reyes también mencionó poco a Juan Iván Cueva, también debo decirlo. Ella presentó un plan social, me parece que ella tuvo una destacada participación. Katiuska Molina de Pachacutic, Manavita, me gustó muchísimo que utilice el sombrero, ya un poco en el marco de los mensajes que se dan del símbolo, ¿no? Así es, sí. Utilizó sombrero de paja toquilla, eso también me pareció muy chévere. Verónica Silva del Partido Socialista, bueno, ella tuvo la propuesta de llevar la vicepresidencia a la Sierra Centro. Esto después fue un poco, qué sé yo, puesto en valor respecto a cómo se podría desatender así el resto del país. Pero creo que Verónica Silva fue una de las destacadas del debate. Carla Rosero de Avanza, ella sí tuvo una propuesta mucho más dura, ¿no? Mucho más, mencionó la artillería, se la vio sólida en el tema energético, que es su especialidad. Blanca Sacancela habló de la primera chamba, habló de desnutrición crónica infantil y también hizo una rectificación, ¿no? Confundió el tema de la pena de muerte con cadena perpetua, que, a ver, para ser justos, es una confusión que la gente normalmente se equivoca en esos términos. Y los nervios también. Y rescato del momento, que haya hecho la supuesto. rectificación. Ya imagínense ustedes estar parados ahí. María Luisa Cuello, ella también resaltó el tema de que su familia habría sufrido un atentado durante ese día, lo cual es completamente lamentable. Y ella dio muchísima perspectiva de género a las propuestas, en todas las propuestas que daba y en varios de los ejes. Esto sería durante el primer bloque. Luego tenemos a Lucía Valecilla, ella es binomio de Jimmy Jairala, hablaba de repotenciar a la policía. Alejandra Rivas, que va con Rabascal, hablaba y hizo una afirmación fuerte, y es que el sistema de inteligencia, según ella, está contaminado y esto sería una realidad de la cual hay que partir. Inés Díaz de Suma habló de la planificación, ella dijo que esa sería un poco su delegación a través del decreto. Creo que Dayana Pazley, se me estaba quedando, también tuvo una participación muy destacada. Sí. Y su eje, por supuesto, Dayana ha estado muy vinculada al tema educativo. Su eje fue a través de propuestas de modernizar, innovación, que me parecieron muy válidas. Conoce bien la Asamblea, Dayana, también, ¿no? Maneja bien el por tema supuesto, normativo. y con iniciativas relacionadas con ese tema. Pacha Terán con Unidad Popular habló sobre su eje productor de la Pachamama. Diego Borja habló sobre recuperar la seguridad, pero él ya se ha pronunciado respecto a que él se encargaría de temas económicos. Y Cristina Carrera, ojalá que no se me quede ninguna, habló también sobre que es el binomio del general Arauz, habló sobre el tema de seguridad. Entonces creo que ese es un poco un barrido, si me permiten, de las principales frases o de los principales temas que dijeron los participantes en el primer debate vicepresidencial. Súper interesante, querida Anita, ese barrido que acabas de hacer. Y bueno, y como igual, en la línea de un poco destacar, desde mi perspectiva, quienes tuvieron un papel importante dentro del debate, yo coincido mucho contigo en el hecho de que Verónica Silva hizo una importante participación con propuestas muy claras, y lo que tú dices y lo que también ha señalado Jimena me parece importante. El hecho de que yo, por lo menos en la campaña anterior de las elecciones, porque acuérdense que venimos de una muerte cruzada, ¿no? Y estamos con campañas muy cercanas, campañas electorales muy cercanas. Pero, por ejemplo, había como esta... no querían ciertos candidatos posicionarse. Yo no soy ni de derecha, yo no soy de izquierda. Ahora vi marcado, no soy... ahora pude ver ciertas marcas. Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir es correcto. Lado, ¿no? Se han posicionado sus propuestas. Verónica Silva marcada. De forma, sí, ideológica y clara, y eso me parece importante. Me gustó mucho, por ejemplo, el hecho de que Pacha Terán haya señalado que el candidato y el presidente y candidato o su grupo económico no ha pagado impuestos, y hacer un llamado a que pague impuestos. A mí, por ejemplo, esos temas, al hacerlo con la altura y, digamos, con
con los datos precisos, me parece súper importante, ¿no? A mí me gustó mucho la participación de Pacha Terán. Me parece que Dayana Pazley, por ejemplo, al señalar un tema, tenemos la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, tenemos la ley justamente de reparación integral para los familiares de quienes fueron víctimas de femicidio, para sus hijos, tenemos la ley, muchas leyes que, digamos, amparan los derechos de las mujeres y de los grupos prioritarios en el país, pero no se ejecutan, pero no se aplican porque no hay voluntad política. A mí me pareció excelente el hecho de que se haya hecho referencia a eso. Y igual, Cristina Reyes también me parece que jugó un papel sumamente importante. Y ella entró rompiendo, ¿no? Tuvo la frase punch al inicio, haciendo referencia a la ausencia de del binomio de del Daniel actual Noboa. presidente. Que Sí, había que totalmente de acuerdo. Entonces, ganó mano ahí, ¿no? Sí. Entonces, insisto, un debate de altura, un debate realmente con mujeres que demuestran tener conocimiento de muchísimos temas, como tú dices, Anita. No solamente se van por el tema de lo social, que es fundamental, por supuesto, mucho más en las circunstancias que está el país. Sin embargo, hablaron de muchísimos temas, hablaron de economía, hablaron de seguridad. En el tema de seguridad, y perdón que si soy repetitiva, por ejemplo, en el tema de seguridad, también este tema, por ejemplo, del artículo 158 de la Constitución, que fue reformado en el ámbito de la complementariedad de la policía, del ejército con la Policía Nacional, e insisto en ser repetitiva. Por ejemplo, sí me habría gustado que se aborde este tema, porque esta participación del ejército debería ser subordinada, debería ser fiscalizada. Sin embargo, vemos que hay estos abusos por parte de la fuerza pública, y en eso yo sí insisto, debió haberse hablado y abordado el tema, porque es sumamente preocupante. Sí, yo creo que hemos intentado, porque ya estamos en el mensaje final, hemos intentado hacer un barrido también y un análisis de las propuestas en la medida de lo que se puede, igual que las candidatas a la vicepresidencia y el candidato a la vicepresidencia no tuvieron el tiempo de abordar, por ejemplo, el cómo harían cada una de las cosas que propusieron. Muchas quedaron en el aire, el tema de qué es lo que harías con digamos, cuál sería el objetivo de bajar el IVA, por ejemplo, al 10% que se propuso, o qué es lo que harías realmente con este porcentaje de IVA que se aumentó. Fueron temas también que quedaron en el aire. Me parece que hay que seguir ahondando estos temas, así que no vamos yo creo que agotar este tema ahora en esta charla. Vamos a tener también la oportunidad de comentar lo que pase en el debate presidencial. Y bueno, para terminar, creo que de mi lado solamente decir que fue un ejercicio importantísimo de democracia, que visibilizó cómo las mujeres pueden ser capaces, y además este posicionamiento desde sus propias banderas de lucha, ¿no? Esto que hemos dicho, Verónica Silva hablando desde el cambio de la estructura social, desde un trabajo menos de mano dura y más de atención a la educación, a la alimentación, al deporte. Y bueno, también candidatas hablando desde la mano dura, porque desde sus partidos es así. Me parece que es parte de la coherencia también, y esto nos permite además tener un conocimiento de lo que va a suceder más adelante. Así es, Jimena, y bueno, resaltar que normalmente el debate presidencial, en este caso es vicepresidencial, pero el debate presidencial en general a nivel internacional, aunque ustedes no lo crean, no tiene mayor relevancia. Esto podría haber cambiado en el formato ecuatoriano, y esta es una buena noticia, que los ciudadanos escuchen, que sintonicen un debate de esta naturaleza. Creo que aporta a la democracia, nos permite estar más informados y avanzar hacia ese voto responsable. Asimismo, y como mensaje final, también decirles a quienes tal vez no alcanzaron a ver el debate el día domingo, pero que lo van a repetir, lo ponen ahora en YouTube y lo analizan luego de que están escuchando a Tostando Granizo hacer estos comentarios. Decirles que un debate no solamente demuestra y te permite conocer las propuestas objetivamente, sino que un debate te permite conocer la personalidad de los candidatos, cuál podría ser el estilo de liderazgo, cuál es la forma de expresarse, si respeta a sus contrincantes, las interacciones que tiene, su carácter, sus perspectivas y el liderazgo que podría tener en caso de llegar al poder. Estas son mis ideas por hoy. Soy Ana Changuín y me despido.
Bien, sí, bien, aquí también nos despedimos del programa. Solamente quisiera señalar que para mí el debate vicepresidencial ha sido un escenario importante para visibilizar liderazgos de grupos subrepresentados. Y como siempre, las mujeres no hemos estado representadas en la medida que se debe. Para esto ha sido muy importante las reformas por las que hemos luchado. Precisamente eso ha sido y eso ha significado el cambio en esto. Pero yo sí sueño con que en algún momento sea al revés. Y el debate presidencial sea el que tenga rostro de mujer. Y despido el programa, soy Anabel Guerrero, y despido el programa con esta frase de Florentina Gómez Miranda, abogada y política argentina. Dice, si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en la política, la que cambia es la política. Muchísimas gracias. Chao, buen día. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.